Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy su maestro Dieter Cahuana del área de física para sexto de secundaria. El día de hoy vamos a continuar estudiando lo que es la electrostática con su contenido de la capacidad eléctrica. Para eso te invito a que te pongas cómodo. ¡Comenzamos! Muy bien queridos estudiantes, como vieron anterior, lo que es el potencial eléctrico viene dado por dos tipos de fuente, lo que es una fuente continua y una fuente alterna, lo que tenemos en las viviendas de 220 voltios. Pero también tenemos una otra fuente continua, lo que es nuestro cargador de celular, que lo transforma de la corriente alterna a una corriente continua, ¿ya? Pero lo que quiero explicarte ahora es recordando que estos capacitores, que son dispositivos electrónicos, ¿ya?, que almacenan energía en forma de campo eléctrico, tienen características. Por ejemplo, hagamos la lectura de este dispositivo. El valor que puede almacenar un voltaje que puede soportar es de 400 voltios. Ya es muy grande, pero tiene una capacidad de almacenamiento de 220 microfaradios. Pero esto es realmente peligroso para la manipulación, ¿ya? Pero también tenemos otro dispositivo que es de menor capacidad. Vean que tiene un almacenamiento de voltaje de 16 voltios y tiene una capacidad de 3300 microfaradios. Eso es lo que vamos a ir conociendo, las capacidades de este dispositivo electrónico. Pero también tenemos otro dispositivo que es esto, un capacitor, pero es de poliéster, que soporta un voltaje aproximadamente de 600 voltios y puede manejar sin polaridad, es decir, no tiene una carga positiva o negativa, se puede ir manejando lo que es con 220 voltios. ¿Qué instrumentos necesitamos para hacer la medición de estos materiales, de estos dispositivos electrónicos? Necesitamos lo que ya habíamos conocido, un voltímetro, para ir viendo la carga y descarga de estos capacitores. También necesitamos, ya para más precisión, un multímetro digital para ir viendo cuál es su capacidad, si evidentemente es de 220 microfaradios. Y aquí tenemos la escala de nuestro multímetro o tester, que lo podemos encontrar en el mercado. Necesariamente tendría que ser una digital, pero si alguien desea manejar lo que es el analógico, también es bienvenido. Veamos. Me indica que tiene una capacidad de 220 microfaradios. Aquí me tiene que lanzar la misma lectura. Observamos y colocamos lo que son sus terminales de del multímetro y observamos cuánto es la capacidad. Vean el valor que me está lanzando ahí en el multímetro. Es aproximadamente de 219 microfaradios. Aquí no te va a indicar, pero aquí, en este lugar, ahí te indica la escala 2000 microfaradios. Ya está escalado en microfaradios. Eso es lo que vamos a conocer ahora. Entonces te invito para que veamos la siguiente teoría. Bien, queridos estudiantes, vamos a continuar lo que es la teoría de justamente lo que es la capacidad eléctrica y en qué consiste una capacitancia. La capacitancia se simboliza con la letra C mayúscula para nuestro contenido de lo que es la electrostática. De un conductor se define como la razón de carga de un conductor respecto al potencial eléctrico, es decir, como podemos observar en la imagen, en la presente imagen, necesitamos un potencial eléctrico, lo que es una fuente continua o alterna. En este caso estamos utilizando una batería. Lo que va a hacer es exportar cierta cantidad de electrones a un conductor que va a ser justamente nuestro capacitor o potencial eléctrico, que va a almacenar energía. Ya, pero ¿qué es lo que va a almacenar? Energía en forma de campo eléctrico, es decir, las cargas. Veamos el siguiente ejemplo. Acá tenemos algo que nosotros diariamente lo utilizamos, lo que es una presión, lo que es del aire, de las movilidades, de las bicicletas, ya, que almacenan una cantidad de gas, ¿no? ¿Verdad? Una masa de gas. Por ejemplo, dice, la carga eléctrica, como los gases, también pueden ser comprimidas si se aplica la presión adecuada. Vamos a hacer una comparación para que se vea la relación
ya que lo que es el dispositivo de la capacitancia no se lo puede observar con nuestra vista, ya que es microscópica y vamos a relacionarlo. Por ejemplo, tenemos nuestro inflador, ya que va a almacenar gas a lo que es a las llantas, ¿verdad? Pero en nuestro caso, para la capacitancia eléctrica, va a almacenar carga eléctrica. ¿Quién va a almacenar carga eléctrica? Un potencial eléctrico. Luego, en esta comparación lo que va a hacer es la llanta almacenar una cantidad de gas, va a acumular aire, ¿verdad? Pero en la capacitancia eléctrica va a acumular carga, ya no va a acumular aire, sino es carga, que no se puede observar, pero que está presente. Cargas positivas o negativas. Otras relaciones, la presión, ¿ya? Va a tener una presión porque va a soportar todo el peso la llanta, ¿verdad? Pero acá, en la capacitancia, va a almacenar voltaje. Ya va a almacenar voltaje, una carga positiva, negativa. Y la relación de su ecuación. Unidades de medida. Las unidades de medida de lo que es la capacitancia eléctrica o potencial de la capacitancia o la capacidad eléctrica es muy importante. Ya veamos la siguiente relación. Acá tenemos lo que es la capacitancia, va a ser igual la cantidad de carga proporcional e inversamente proporcional al potencial eléctrico. La carga se lo mide en unidades de Coulomb y el potencial eléctrico se mide en voltios, ya sus unidades. Y me va a dar una relación Coulomb sobre voltios, nos va a dar a un famosísimo físico, lo que es el Michel Faraday, y lo dieron el nombre de faradios, ¿ya? Faradios con F mayúscula, como se corresponde. Pero las unidades de medida principalmente están dadas por las siguientes características, ¿ya? Un faradio, un milifaradio, un microfaradio, un nanofaradio y picofaradio. Pero si hablamos de un faradio, es realmente una cantidad de almacenamiento tremendamente grande, ¿ya? Hace rato lo que vimos en la práctica es en microfaradios, ¿verdad? Y un microfaradio equivale aproximadamente a 1 por 10 a la menos 6, ¿ya? Es decir, 6 ceros hacia la derecha. Y aquí observamos realmente los capacitores, ¿no?, que almacenan energía. Por ejemplo, aquí tenemos uno de 4700 microfaradios por 35 voltios. Y así podemos ir observando diferentes características. Claro que estos dispositivos ya están pasando a la historia, como se podría decir, porque ahora están llegando dispositivos más sofisticados, lo que son los SMDI. Bien, la permitividad de un medio. Justamente esta permitividad es lo que hace que las placas tengan un espacio de separación, una distancia, y almacenen lo que es la energía. Ya la permitividad no es más que una propiedad macroscópica de un medio dieléctrico, ya que tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Ya estos son una constante que está presente de cada material. La capacitancia. Existen diferentes capacitancias, principalmente los principales son las paralelas, las esféricas y las cilíndricas. Hoy lo que vamos a hacer las paralelas, las placas paralelas. Y tienen ecuaciones dadas ya, pero lo que nos importa acá es la ecuación principal, cómo se almacenan estas placas, cómo se fabrican. Por ejemplo, la capacitancia de las placas paralelas viene dada por la permitividad, ¿ya?, del vacío por el área sobre la distancia. ¿Ya? Entonces acá podemos ver la siguiente figura. Tenemos dos placas que tienen un área, ¿ya?, que va a almacenar positivos y negativos, pero tenemos un dieléctrico, la permitividad del material a una cierta distancia. Ya a mayor distancia, la capacitancia va a ser menor. A mayor distancia, la capacitancia va a ser mayor, porque es inversamente proporcional. Ahí están las cargas. Ahora, la capacitancia de las placas esféricas. Estas capas esféricas tienen una ecuación dada también, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos la ecuación principal de la capacitancia es igual a 4pi por la permitividad del vacío por la radio de la esfera. Ya, aquí tenemos la siguiente figura. La capacitancia está dada por el radio de separación y la cantidad de carga que puede ir almacenando por el potencial eléctrico en la superficie. Bien,
Otra característica es la capacitancia de las placas cilíndricas y es justamente lo que vamos a utilizar en este capítulo con mayor énfasis. En la superficie cilíndrica tiene una ecuación ya más compleja, que viene deducido por otras ecuaciones más, pero aquí lo que te quiero mostrar es la ecuación principal de la capacitancia, cómo se almacena la energía. Viene dada por la siguiente característica. Esta placa cilíndrica tiene dos radios, una radio interna y una radio externa. Y justamente en este espacio está lo que es la permitividad del material, del material, que viene relacionado por la relatividad del material. Pero también tiene relacionada por una cierta altura, dependiendo del material que se está fabricando. Y tiene una constante dieléctrica del material que en el vacío y en el aire es aproximadamente 1. Y estos justamente son lo que son nuestros capacitor electrolíticos, que ya tienen una polaridad positiva y negativa y se vienen fabricando de diferentes voltajes que actualmente ya se van desechando, pero que tenemos que ir conociendo, y son algunos muy peligrosos si se manejan voltajes muy altos. Muy bien, queridos estudiantes, como lo vieron, el tema de capacidad eléctrica es muy importante en nuestro contexto, ya que lo podríamos observar lo que es principalmente en la electrónica, en los artefactos electrónicos que día a día van mejorando la tecnología. Para eso te invito a que sigas construyendo tus conocimientos y revises los textos elaborados por el Ministerio de Educación en su página 41. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao, queridos estudiantes. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.